¿La Virgen de Fátima intercede por tu familiar cremado igual que por los que fueron sepultados? Esa pregunta la llevas contigo desde el día en que tomaste esa decisión, o desde el día en que alguien más la tomó y tú no pudiste hacer nada para evitarlo. La llevas en silencio porque no sabes a quién preguntársela, porque tienes miedo de lo que la respuesta podría significar, porque hay noches en que miras las cenizas o piensas en ellas y te preguntas si tu familiar está bien, si fue recibido, si la misericordia de Dios llega también hasta ahí. Hoy vas a recibir la respuesta que llevas tiempo necesitando. No estás sola en esa pregunta. Hay millones de familias católicas que tomaron esa decisión en medio del dolor, de la urgencia, de las circunstancias que la vida no avisa cuando llegan, y que desde entonces cargan en silencio una duda que nadie les ha resuelto con verdad y con ternura. Llega la intercesión de la Virgen de Fátima hasta un alma cuyo cuerpo fue cremado, o hay algo en esa decisión que cambia lo que el cielo puede hacer por ellos. Si en tu corazón vive esa pregunta, te pido que dejes un comentario con el nombre de tu familiar cremado. Solo su nombre, porque lo que estás a punto de escuchar fue guardado para ti, y cada palabra que viene depende de la anterior para que la respuesta llegue completa hasta el fondo de lo que llevas cargando. Había una tarde en Portugal, en un campo de tierra seca y aire quieto, en la que 3 niños cayeron de rodillas sin que nadie se los pidiera. No fue un movimiento ensayado, no fue una reacción calculada. Fue el cuerpo respondiendo a algo que los ojos estaban viendo y que la mente todavía no podía contener. Era el 13 de mayo de 1917, y lo que apareció sobre la encina pequeña que los pastorcillos conocían de memoria cambió para siempre la manera en que la Iglesia entiende la misericordia de Dios hacia los muertos. La Virgen no comenzó hablando de flores ni de consolaciones. Comenzó preguntando si estaban dispuestos a ofrecer sufrimientos a Dios. Y cuando Lucía respondió que sí, lo que vino después fue una revelación sobre las almas, sobre el purgatorio, sobre la intercesión, que la Iglesia ha custodiado durante más de un siglo como uno de los mensajes marianos más completos que el cielo ha dirigido a la tierra en tiempos modernos. No vino a hablar de apariciones espectaculares, vino a hablar de misericordia. Y la misericordia, en el mensaje de Fátima, tiene un destinatario muy concreto: las almas que más la necesitan. Desde la primera aparición, la Virgen mostró a los 3 pastores una visión del infierno, no para atemorizar, para explicar la urgencia, para que entendieran por qué la intercesión importa, por qué el rosario importa, por qué cada sacrificio ofrecido con amor puede cambiar el destino eterno de un alma. Y en ese contexto, en ese marco de urgencia y de misericordia, la Virgen hizo algo que muy pocos recuerdan cuando piensan en Fátima. Prometió que el Inmaculado Corazón sería refugio de las almas y camino que las conduciría a Dios. Esa promesa no tiene condiciones de sepultura, no tiene requisitos sobre lo que ocurrió con el cuerpo. Habla de almas, y el alma, como enseña la Iglesia, no es el cuerpo. El alma es esa realidad espiritual que Dios crea, que el bautismo consagra y que la muerte libera del tiempo para entregarla a la eternidad. El cuerpo puede haber sido sepultado en tierra sagrada, puede haber sido cremado, puede haber desaparecido en el mar o consumido por el fuego de un accidente. El alma sigue siendo el alma. Y la misericordia de Dios, canalizada a través del Inmaculado Corazón de María, llega hasta donde el alma está, no hasta donde el cuerpo quedó. Esto es doctrina. No es consolación improvisada. No es una interpretación piadosa que alguien inventó para hacer sentir mejor a las familias que cremaron a sus difuntos. Es la lógica interna del mensaje de Fátima, coherente con lo que la Iglesia ha enseñado siempre sobre la naturaleza del alma y sobre el alcance de la intercesión mariana. La Virgen no prometió interceder por los cuerpos, prometió ser refugio de las almas. Y esa diferencia lo cambia todo para ti.
que llevas este peso. En octubre de 1917, en la última aparición de Fátima, la Virgen se presentó como Nuestra Señora del Rosario. Y en esa aparición final, pidió que se rezara el rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Pero los videntes registraron algo más, algo que Lucía documentó años después en sus memorias: la insistencia de la Virgen en que se rezara por las almas del purgatorio, no como petición secundaria, como parte central del mensaje. Como si el cielo quisiera que nadie que escuchara el nombre de Fátima pudiera olvidar que hay almas esperando, que esa espera puede acortarse y que la intercesión de los vivos tiene un poder real sobre el tiempo que esas almas permanecen en purificación. Y aquí es donde aparece una pregunta que quizás nunca te habías hecho de esta manera. Si la Virgen de Fátima intercede especialmente por las almas del purgatorio, y si la cremación no cambia la naturaleza del alma ni su destino eterno, ¿qué escribió Santa Teresa de Jesús sobre la intercesión mariana por las almas que sufren en el purgatorio? Porque Santa Teresa de Jesús no vivió en abstracto. Vivió en la experiencia mística más concreta y más documentada de la espiritualidad cristiana occidental. Y lo que ella escribió sobre la Virgen María y las almas del purgatorio arroja una luz sobre esta pregunta que ningún otro texto puede arrojar de la misma manera. Santa Teresa de Jesús tuvo experiencias directas con almas del purgatorio. Lo escribió, lo documentó, no con el lenguaje vago de quien relata sueños, sino con la precisión de quien intenta dar cuenta fiel de algo que vivió y que la dejó transformada. En el libro de la vida, describió cómo algunas almas le pedían sufragios, cómo ella ofrecía oraciones y misas por ellas, y cómo en algunos casos recibió la certeza interior de que esas almas habían sido liberadas. Y en esas descripciones, la presencia de la Virgen María no es decorativa, es estructural. Es parte de lo que ocurre en el proceso de purificación de las almas que han sido encomendadas a su intercesión. Lo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre la Virgen y las almas del purgatorio no es una doctrina separada del mensaje de Fátima. Es la misma verdad vista desde adentro, desde la experiencia mística de quien vivió en oración perpetua y recibió en esa oración luces sobre el más allá que la Iglesia reconoció como auténticas. Y esa verdad tiene algo concreto que decirte sobre tu familiar cremado. Algo que todavía no has escuchado completo. Cuando una familia toma la decisión de cremar a un ser querido, rara vez lo hace desde la indiferencia. Lo hace desde el dolor, desde las circunstancias, desde la presión del momento o desde el desconocimiento de lo que la Iglesia realmente enseña sobre esa práctica. Y después, cuando el dolor agudo comienza a ceder y queda el silencio, llega la pregunta. La pregunta que no se dice en voz alta porque da miedo la respuesta. ¿Hice mal? ¿Afecta esto a mi familiar en el más allá? La Iglesia lo condena Dios. La respuesta de la Iglesia es clara y es importante que la escuches sin rodeos porque muchas familias cargan una culpa que no les corresponde. La cremación no está prohibida por la Iglesia Católica. Desde 1963, el Código de Derecho Canónico permite la cremación siempre que no sea elegida por razones contrarias a la fe cristiana, es decir, siempre que no sea una negación de la resurrección del cuerpo o un rechazo de la doctrina católica sobre la muerte y el más allá. Si la cremación se realiza por razones prácticas, económicas, culturales o simplemente porque esa fue la voluntad del difunto o la decisión de la familia en un momento de dolor, la Iglesia no la condena. Y lo que la Iglesia no condena, Dios no lo usa como barrera para su misericordia. Esto es importante decirlo, porque hay familias que han vivido años cargando una culpa construida sobre una información incorrecta, que alguien les dijo o que ellas mismas concluyeron que cremar a un familiar equivalía a privarle de la misericordia de Dios, de la intercesión de la Virgen, de las oraciones de la Iglesia. Y eso no es verdad. No lo enseña el catecismo.
No lo enseñaron los padres de la Iglesia. No lo enseñó ningún concilio. Es un malentendido que ha causado un sufrimiento innecesario en familias que ya sufrían demasiado. Lo que sí enseña la Iglesia, y esto es importante distinguirlo, es que el cuerpo merece respeto porque fue templo del Espíritu Santo y porque está llamado a la resurrección. Por eso la Iglesia prefiere la sepultura. Por eso alienta a que las cenizas sean guardadas en lugar sagrado y no dispersadas, porque la dispersión puede expresar una negación de la resurrección o una concepción del alma que no es cristiana. Pero preferir la sepultura no es lo mismo que condenar la cremación. Y respetar las cenizas no es lo mismo que creer que el alma está atrapada en ellas. El alma de tu familiar no está en esas cenizas. El alma es libre. El alma está donde Dios la tiene, en el proceso de purificación que la prepara para la visión de Dios, o ya en esa visión si la misericordia divina así lo dispuso. Las cenizas son lo que quedó del cuerpo, que es materia, que volvió a la tierra de una manera diferente pero igualmente real a la que ocurre en la sepultura tradicional. La diferencia es la forma, no es el destino del alma. Pero entonces surge una pregunta legítima, una pregunta que muchas familias se hacen aunque no encuentren palabras para formularla. Si la cremación no afecta el destino del alma, ¿por qué siento que necesito hacer algo especial por mi familiar cremado? ¿Por qué hay algo en mí que siente que su situación es diferente, que su necesidad es particular, que mi intercesión por él o por ella tiene que ser más intensa, más constante, más urgente? Esa intuición no es superstición. Esa intuición es amor que busca verdad. Y la verdad que busca tiene una respuesta que no está en el código canónico, sino en la experiencia espiritual de quienes han vivido más cerca del misterio del purgatorio que ningún otro cristiano de los últimos siglos. La respuesta está en lo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre las almas que son intercedidas y las almas que son olvidadas. Porque hay una diferencia, no en la naturaleza del alma, no en lo que Dios puede hacer por ella, sino en lo que tú puedes hacer desde aquí para acelerar ese proceso, para acompañar a esa alma en su camino hacia Dios, para que tu amor no se quede detenido en el dolor, sino que se convierta en sufragio real y eficaz. Santa Teresa de Jesús lo escribió con una claridad que pocas veces se cita completa. En el libro de la vida documentó su convicción de que las oraciones de los vivos tienen una eficacia real sobre las almas del purgatorio, no porque los vivos tengan poder propio, sino porque la Iglesia es un cuerpo vivo en el que la caridad fluye entre sus miembros, tanto los que todavía caminan en este mundo como los que esperan en el otro. Y en ese cuerpo, la intercesión no conoce barreras de forma, no distingue entre el que fue sepultado y el que fue cremado. Distingue entre el alma que es recordada y el alma que es olvidada. Eso es lo que duele de verdad. No la cremación, el olvido, el silencio que llega cuando el duelo pasa y la vida retoma su ritmo y el nombre del difunto va quedando más atrás. Ese olvido es el verdadero riesgo para cualquier alma del purgatorio, independientemente de cómo fue tratado su cuerpo. Y la intercesión de la Virgen de Fátima actúa precisamente ahí, en ese espacio donde el amor de los vivos puede flaquear, donde la memoria puede cansarse, donde la oración puede volverse irregular. La Virgen no olvida. Y hay algo que ella prometió en Fátima sobre las almas que le son encomendadas que Santa Teresa de Jesús habría reconocido de inmediato, porque es exactamente lo que ella experimentó en su vida de oración. Santa Teresa de Jesús no habló del purgatorio como quien especula sobre algo que no conoce. Habló como quien ha estado cerca de esa frontera lo suficiente para saber que no es una metáfora. En el libro de la vida, en las moradas, en sus cartas y en los testimonios que sus hermanas carmelitas recogieron durante y después de su vida, aparece una y otra vez la misma certeza: el purgatorio es real. Las almas que están en él sufren y esperan, y la intercesión de los vivos tiene sobre ellas un efecto
que no es simbólico sino concreto y transformador. Esto no era para Santa Teresa de Jesús una doctrina aprendida en los libros, era una experiencia. Vivió momentos en los que sintió la presencia de almas que le pedían sufragios, oraciones, misas. Momentos en los que la certeza de esa presencia era tan intensa que no la podía confundir con su imaginación, y en esos momentos lo que hacía era orar, ofrecer, pedir a Dios por esa alma con la urgencia de quien sabe que la intercesión tiene poder y que el tiempo importa. Lo que resulta significativo para la pregunta que tú llevas es lo que Santa Teresa de Jesús notó sobre la intercesión mariana en ese proceso. Porque en su espiritualidad, la Virgen María no era un adorno devocional, era una presencia activa en la vida del alma, tanto en este mundo como en el otro. La tradición carmelita a la que Santa Teresa de Jesús pertenecía tiene raíces profundas en la devoción mariana, y esas raíces no son sentimentales, son teológicas. El Carmelo nació bajo el manto de María, y eso significa, en la lógica espiritual de esa tradición, que María acompaña a las almas carmelitas y a quienes se acogen a su intercesión, no solo en la vida, sino también en la muerte y en la purificación que sigue a la muerte. Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección sobre la necesidad de encomendarse a la Virgen con una confianza que no se apoya en los méritos propios, sino en la maternidad de María. Una confianza que no se rompe cuando llega la muerte, porque la maternidad de María no termina en la muerte. Se extiende al más allá con la misma fuerza con que se ejerce aquí. Y eso tiene una implicación directa para las almas del purgatorio, que la Virgen no deja de ser su madre cuando cruzan ese umbral, que su intercesión las acompaña en ese proceso de purificación con una eficacia que ninguna criatura puede igualar, porque nadie está más cerca del corazón de Dios que ella. Ahora bien, hay algo que Santa Teresa de Jesús señalaba con especial insistencia y que conecta directamente con lo que tú sientes cuando piensas en tu familiar cremado. Señalaba que las almas del purgatorio no solo necesitan la intercesión de la Virgen, necesitan también la intercesión de los vivos que las aman. Que esas dos intercesiones no se excluyen, sino que se potencian. Que cuando un familiar en este mundo ora por su difunto con fe y con constancia, esa oración se une a la intercesión de María y llega al alma del difunto con una fuerza multiplicada que ninguna de las dos tendría por separado. Esta no es una idea que Santa Teresa de Jesús desarrolló en abstracto, la vivió. Hubo almas por las que ella oró y que, según su propio relato en el libro de la vida, fueron liberadas del purgatorio después de esa intercesión, no inmediatamente siempre. No de la misma manera siempre, pero sí con una certeza que ella describió como la paz que queda en el alma cuando sabe que su oración fue recibida y que produjo fruto. Una paz que no es autosugestión. Es la respuesta que Dios da a la oración que toca su corazón. Y aquí está la tensión que todavía no se ha resuelto en lo que llevas escuchando. Porque si la intercesión mariana llega hasta las almas del purgatorio, y si la oración de los vivos potencia esa intercesión, queda todavía una pregunta sin responder. ¿Hay algo específico en el mensaje de Fátima, algo concreto que la Virgen prometió en aquellas apariciones de 1917, que sea especialmente relevante para el alma de tu familiar cremado? ¿O estamos hablando de la intercesión mariana en general, la misma que siempre ha existido, sin nada particular que venga de Fátima? La respuesta está en algo que ocurrió en Fátima y que la mayoría de los devotos conocen por su nombre, pero muy pocos conocen en su profundidad espiritual. Algo que la Virgen pidió con una insistencia que no dejaba lugar a interpretaciones vagas. Algo que tiene que ver con un día concreto de la semana y con una promesa que la Virgen hizo sobre las almas que cumplan lo que ella pidió en ese día. Una promesa que Santa Teresa de Jesús, si hubiera conocido el mensaje de Fátima, habría reconocido de inmediato como coherente con todo lo que ella misma había experimentado sobre la intercesión mariana por las almas del purgatorio. Porque lo que la Virgen prometió en Fátima
no es una devoción más entre las muchas que la piedad popular ha acumulado a lo largo de los siglos. Es una llave concreta con un mecanismo concreto y una promesa concreta sobre lo que ocurre cuando se usa con fe. Y esa llave funciona también para tu familiar cremado. Funciona exactamente igual, porque la Virgen no prometió interceder por los cuerpos, prometió interceder por las almas, el primer sábado de cada mes. Esa es la clave que la Virgen entregó en Fátima y que la mayoría de los católicos conoce de nombre sin haber entendido nunca lo que significa en su profundidad. No es una devoción decorativa, no es una práctica piadosa más entre las que se acumulan en la vida de un católico devoto sin que ninguna de ellas cambie nada en profundidad. Es una promesa específica, formulada con palabras específicas sobre lo que la Virgen hará por las almas de quienes cumplan lo que ella pide en ese día. La devoción de los 5 primeros sábados nació de una aparición de la Virgen a Lucía, ya en su vida religiosa, en 1925. La Virgen le mostró su corazón inmaculado, rodeado de espinas, y le explicó que esas espinas eran las blasfemias y las ingratitudes de los hombres. Le pidió que se difundiera la práctica de los 5 primeros sábados como acto de reparación. Y la promesa que hizo en esa aparición es la que cambia todo para quienes la escuchan con fe, que ella asistirá en la hora de la muerte a quienes practiquen esa devoción con todas las gracias necesarias para la salvación. Y que esa asistencia se extiende también por la caridad que une a los miembros del cuerpo de Cristo, a las almas por las que esos fieles ofrezcan esa devoción. Esto significa que los 5 primeros sábados pueden ofrecerse por un difunto. Pueden ofrecerse específicamente por tu familiar cremado. Y cuando se ofrecen con esa intención, la promesa de la Virgen los incluye. Porque la Virgen no prometió asistir solo a quienes practican la devoción por sí mismos. Prometió estar presente con sus gracias en el momento más decisivo del alma. Y si esa alma es un difunto que está en el purgatorio, el momento más decisivo que le queda es el de su liberación, el paso del purgatorio al cielo. Y la presencia de la Virgen en ese momento, con todas las gracias que ella puede aportar, es lo que la devoción de los primeros sábados ofrece a quienes la practican con fe y la ofrecen con amor por sus difuntos. Santa Teresa de Jesús habría entendido esto de inmediato, no porque conociera la devoción de los primeros sábados, que es posterior a su tiempo, sino porque es exactamente coherente con lo que ella misma experimentó sobre la intercesión mariana por las almas del purgatorio. En sus propias palabras, en el Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús escribió que la Virgen María es la más poderosa intercesora que tiene el alma humana y que no hay petición hecha a través de ella que llegue al corazón de Dios sin encontrar misericordia. No hay petición hecha a través de ella que llegue al corazón de Dios sin encontrar misericordia. Santa Teresa de Jesús lo escribió así, con esa contundencia, con esa certeza que no viene de la especulación, sino de quien ha probado esa intercesión en la oscuridad de la oración más exigente y ha recibido respuesta. Y aquí es donde el tercer loop que había quedado abierto empieza a cerrarse, porque la pregunta que quedaba pendiente era esta: ¿qué escribió Santa Teresa de Jesús sobre la intercesión mariana por almas sin sepultura? La respuesta es que Santa Teresa de Jesús no hizo esa distinción, no porque la ignorara, sino porque en su experiencia y en su doctrina, la intercesión de la Virgen no depende de la condición del cuerpo, sino de la condición del alma y de la fe de quienes interceden por ella. Lo que importa no es cómo fue tratado el cuerpo. Lo que importa es que el alma sea encomendada a la Virgen con fe, con constancia y con los medios que la propia Virgen ha señalado. Y esos medios, en el mensaje de Fátima, son concretos. Son el rosario. Son la comunión en estado de gracia. Es la confesión con espíritu de reparación. Es la meditación de los misterios del rosario durante 15 minutos. Y es la comunión el primer sábado de 5 meses consecutivos
con la intención de reparar las ofensas al corazón inmaculado de María. Esos 5 elementos juntos, ofrecidos por el alma de tu familiar cremado, activan la promesa que la Virgen hizo en Fátima, no como fórmula mágica, como acto de amor que la Virgen recibe y por el que ella intercede con toda la fuerza de su maternidad. El sábado no es un día elegido arbitrariamente. En la tradición católica, el sábado es el día de la Virgen, el día en que la liturgia la recuerda de manera especial, el día en que la Iglesia ha rezado históricamente por las almas del purgatorio bajo su manto. Y en Fátima, la Virgen tomó ese día que ya era suyo en la tradición y lo convirtió en el eje de una devoción que conecta la reparación, la intercesión por los difuntos y la promesa de su asistencia en el momento definitivo. 3 cosas que Santa Teresa de Jesús habría reconocido como la misma verdad que ella había vivido desde adentro, vista ahora desde afuera con la claridad de una aparición mariana que la Iglesia reconoció como auténtica. Tu familiar cremado no está fuera del alcance de esta promesa. No hay ninguna condición en lo que la Virgen pidió en Fátima que excluya a los cremados. No hay ninguna cláusula que diga que la intercesión mariana llega hasta los sepultados y se detiene antes de llegar a los que fueron cremados. La promesa es para las almas. Y tu familiar tiene alma, un alma que espera, un alma que puede ser alcanzada por lo que tú hagas desde aquí con fe y con amor. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usaba cuando quería explicar cómo actúa la intercesión sobre un alma que está en proceso de purificación. Hablaba del agua sobre una planta seca, no porque el agua cambie la naturaleza de la planta, sino porque sin agua la planta no puede llegar a ser lo que está llamada a ser. El agua no crea la vida, pero la vida no puede desplegarse sin el agua. La intercesión funciona así, no porque cambie lo que Dios quiere para esa alma, sino porque Dios, en su misericordia, ha querido que la intercesión de los vivos sea parte del proceso por el que las almas del purgatorio avanzan hacia Él. Esta imagen que Santa Teresa de Jesús desarrolla en el camino de perfección al hablar de la oración de intercesión, tiene una aplicación directa para la situación de tu familiar cremado. Porque la pregunta que muchas familias se hacen, aunque no siempre con estas palabras, es si su oración sirve de algo, si tiene poder real sobre lo que le ocurre a su difunto en el más allá. Si no es simplemente un consuelo para los vivos, sin ningún efecto real sobre el alma que está al otro lado de esa frontera, que nadie puede cruzar todavía en ninguna dirección. La respuesta de Santa Teresa de Jesús, fundamentada en la doctrina de la Iglesia y confirmada por su experiencia mística, es que sí, que la oración sirve, que tiene poder real, que el alma del purgatorio no está en un proceso cerrado al que los vivos no tienen acceso. Está en un proceso que se alimenta, entre otras cosas, de la caridad que los vivos ejercen por ella. Y esa caridad puede tomar muchas formas, pero la más poderosa, la que Santa Teresa de Jesús señalaba siempre en primer lugar, es la que se hace a través de la Virgen María. ¿Por qué a través de la Virgen? Porque la Virgen tiene una relación con Dios que ninguna otra criatura tiene. Porque su intercesión llega al corazón de su Hijo, con una eficacia que nace de la unión perfecta entre su voluntad y la voluntad de Dios. Cuando la Virgen intercede por un alma, no está pidiendo algo que Dios no quiere. Está colaborando con lo que Dios ya quiere hacer y lo está haciendo posible en el momento exacto en que la misericordia divina puede actuar con más plenitud. Esto es lo que la espiritualidad teresiana entiende por intercesión mariana. No una negociación con Dios, sino una participación en la obra de misericordia que Dios ya está realizando. Y en el caso de los cremados, esta participación es especialmente relevante por una razón que tiene que ver con lo que a veces ocurre en las familias que tomaron esa decisión. Porque hay familias que, además de la culpa por haber cremado a su familiar, cargamos con una segunda culpa más silenciosa todavía, la de no haber orado por ellos con la constancia y la fe que merecen, la de haberlos olvidado, no por maldad, sino por la vida, por el tiempo,
por la distancia que el duelo va creando entre el dolor agudo del principio y la rutina de los años que siguen. Santa Teresa de Jesús lo entendía. Sabía que el olvido no es una traición. Es una debilidad humana que el amor puede corregir en cualquier momento. Y lo que resulta hermoso en la devoción de Fátima, específicamente en la devoción de los primeros sábados, es que no pide que hayas orado siempre con perfección. Pide que empieces, que tomes a tu familiar cremado entre tus intenciones, que lo presentes ante el corazón inmaculado de María en ese primer sábado del mes, y que confíes en que la Virgen recibe esa ofrenda y la lleva hasta donde tu difunto la necesita. La Virgen de Fátima intercede por tu familiar cremado, de la misma manera en que intercede por cualquier alma del purgatorio que le es encomendada con fe. No hay un mecanismo diferente para los cremados. No hay una distancia mayor que la intercesión mariana tenga que recorrer. El alma de tu familiar está exactamente al alcance de la misericordia que la Virgen ejerce, y esa misericordia no mide la distancia en función de cómo fue tratado el cuerpo. La mide en función del amor con que el difunto vivió su fe y con que los vivos que lo aman ejercen su intercesión. Esto significa que lo que tú hagas desde hoy importa, no como gesto que borra una culpa, sino como acto de amor que tiene consecuencias reales en la vida de tu difunto al otro lado de esa frontera. La Virgen toma ese acto de amor, lo presenta ante Dios con toda la fuerza de su intercesión maternal y lo convierte en gracia para el alma que espera. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo vivió, y lo que ella aprendió en décadas de oración contemplativa sobre el poder de la intercesión mariana por las almas del purgatorio es exactamente lo que la Virgen de Fátima vino a confirmar en 1917 con la claridad y la urgencia de quien sabe que el tiempo importa y que hay almas esperando que alguien desde este lado haga algo por ellas. Hay algo más que la Virgen de Fátima señaló sobre el rosario y las almas del purgatorio que todavía no hemos dicho. Algo que tiene que ver con la manera concreta en que esa oración actúa sobre el alma que está en purificación. No es solamente el valor de la oración en general. Es algo específico que ocurre cuando el rosario es rezado con intención explícita por un difunto en el contexto de la devoción de Fátima. Algo que Santa Teresa de Jesús describió en su propio lenguaje sin haber conocido Fátima porque lo había experimentado antes de que Fátima existiera. Rezar el rosario por un difunto cremado no es lo mismo que rezarlo sin intención. Esta distinción puede parecer obvia, pero en la práctica de la oración cotidiana de muchísimas familias católicas se pierde. Se reza el rosario. Se ofrece en general por los difuntos, y ese gesto tiene valor, tiene mérito, tiene eficacia en la lógica de la comunión de los santos. Pero Santa Teresa de Jesús insistía en algo que ella llamaba la oración con presencia, y que hoy podemos entender como la diferencia entre rezar con el alma puesta en lo que se está haciendo y rezar con los labios mientras el corazón está en otro lugar. Rezar el rosario con presencia por tu familiar cremado significa traerlo a la mente, recordar su rostro, decir su nombre antes de comenzar en voz alta o en silencio y ofrecerle ese rosario a él o a ella específicamente. No a los difuntos en general, a ese difunto en particular. Con su nombre, con el recuerdo concreto de quien fue, con el amor que no desaparece aunque el cuerpo haya sido reducido a cenizas. Ese nombre dicho ante el corazón inmaculado de María, al comienzo de ese rosario, es lo que activa la intención específica que la devoción de Fátima pide para que la intercesión mariana actúe con toda su fuerza. Santa Teresa de Jesús lo explicó en el Camino de Perfección, con una claridad que pocas veces se cita en su totalidad. Decía que la oración sin atención es como una carta que se escribe pero no se envía. Las palabras existen, el gesto existe, pero el destino no está en la carta. El destino está en quien la lleva. Y quien lleva la oración hecha con presencia y con intención específica es la propia Virgen,
que la toma de las manos del que ora y la presenta ante Dios con la eficacia que solo ella puede darle. La atención no es un requisito burocrático. Es la diferencia entre dar una ofrenda y dejarla caer al suelo sin que nadie la recoja. Entonces, ¿qué puedes hacer tú de manera concreta por tu familiar cremado? Hay 5 cosas que la confluencia entre el mensaje de Fátima y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús señala con claridad. La primera es comenzar los 5 primeros sábados ofrecidos específicamente por tu difunto. No tienes que haber empezado desde el principio. Puedes empezar el próximo primer sábado del mes. Llegas a esa mañana en estado de gracia, recibes la comunión, confiesas con espíritu de reparación si no lo has hecho recientemente, meditas durante 15 minutos sobre los misterios del rosario. Y antes de comenzar dices el nombre de tu familiar y le ofreces ese acto a su alma. Eso es todo lo que se requiere para activar la promesa que la Virgen hizo en Fátima. No hace falta más, no hace falta menos. La segunda es rezar un rosario completo por tu difunto cremado al menos una vez al mes, con su nombre dicho en voz alta al principio, con los misterios meditados y no solamente recitados, con la oración final ofrecida explícitamente a la Virgen para que la lleve hasta donde tu familiar la necesita. Santa Teresa de Jesús habría reconocido este gesto como uno de los sufragios más poderosos que un vivo puede ofrecer por un difunto, porque combina la oración vocal, la meditación y la intercesión mariana en un solo acto que toca al alma, con una eficacia que cada uno de esos elementos por separado no tendría. La tercera es mandar celebrar misas por el alma de tu familiar cremado. Este es el sufragio más eficaz que la Iglesia conoce, y Santa Teresa de Jesús lo repite en el Libro de la Vida con una insistencia que no deja lugar a dudas. La misa es el sacrificio de Cristo ofrecido por las almas. No hay oración más poderosa, no hay gesto más completo. Y una misa ofrecida por tu difunto cremado, pedida con fe y asistida con recogimiento si es posible, tiene sobre su alma un efecto que la propia Virgen de Fátima señaló como el medio principal de liberación de las almas del purgatorio. La cuarta es guardar las cenizas en un lugar de oración, si no las has guardado ya en tierra sagrada o en el columbario de una iglesia. No porque el alma esté en las cenizas, sino porque el lugar donde están las cenizas puede ser un recordatorio concreto de que la intercesión está activa, de que ese difunto sigue siendo recordado, de que su nombre sigue siendo pronunciado con amor ante Dios. Santa Teresa de Jesús sabía que los objetos que rodean la oración tienen un papel en la atención del alma que ora, no porque los objetos tengan poder propio, sino porque ayudan a la mente a mantenerse en lo que importa. La quinta es perdonarte. Perdonarte por la decisión que tomaste si la tomaste en el dolor. Perdonarte por el tiempo en que no supiste cómo orar por tu difunto. Perdonarte por las noches en que la culpa fue más grande que la paz. Santa Teresa de Jesús lo entendía como nadie. Escribió en el Libro de la Vida que la culpa que no se entrega a Dios se convierte en obstáculo para la oración, que el alma que se flagela sin llevar su falta ante la misericordia divina termina girando sobre sí misma en lugar de avanzar hacia Dios. La misericordia que pides para tu familiar cremado empieza por recibirla tú también, porque no puedes dar lo que no has recibido. Y la Virgen de Fátima, que vino a hablar de misericordia antes que de cualquier otra cosa, te la ofrece a ti también en este momento. Hay un momento en el proceso de intercesión por un difunto en que el alma que ora recibe algo que no buscaba cuando empezó a orar. No es una respuesta en palabras, no es una visión, no es una señal espectacular que interrumpa la normalidad de la vida cotidiana con un efecto dramático imposible de ignorar. Es algo más discreto y más profundo. Es una paz que llega sin avisar, que se instala en el centro del pecho con una suavidad que no tiene explicación racional y que trae consigo la certeza, sin fundamento lógico demostrable, de que el difunto por el que se ha estado orando está siendo acompañado,
que la intercesión está llegando, que el amor no se perdió en el vacío, sino que encontró su destino. Santa Teresa de Jesús describió este fenómeno en el Libro de la Vida con una precisión que resulta reconocible para cualquiera que haya orado largamente por un difunto. Lo llamaba consolación espiritual y lo distinguía cuidadosamente de la emoción natural que produce pensar en alguien que se ama o el alivio temporal que da la distracción. La consolación espiritual que Santa Teresa de Jesús describía no viene del propio esfuerzo del que ora. Viene de fuera. Llega cuando el alma se ha vaciado de sus propios recursos y se ha entregado a la oración sin esperar nada particular. Y en ese vacío, Dios actúa, a veces con esa paz, a veces con una certeza, a veces con algo que solo puede describirse como la presencia del difunto, no como aparición, sino como proximidad, como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto por un instante más delgado. La Iglesia es muy clara sobre las comunicaciones con los difuntos. Prohíbe toda forma de espiritismo, toda búsqueda activa de contacto con los muertos mediante prácticas que pretendan forzar esa comunicación, porque ese camino pertenece al ámbito de lo prohibido y trae consigo riesgos espirituales graves. Pero la Iglesia también enseña que Dios, en su providencia, puede permitir que quienes interceden fielmente por sus difuntos reciban señales de que esa intercesión es eficaz. No señales buscadas, no señales provocadas. Señales recibidas en el contexto de la oración humilde y constante. Señales que no se buscan, pero que llegan cuando Dios considera que son necesarias para confirmar la fe del que ora. Santa Teresa de Jesús vivió esto de manera repetida. En el Libro de la Vida relató cómo, después de orar con intensidad por el alma de personas que ella conocía, recibía a veces la certeza interior de que habían sido liberadas del purgatorio. No una visión espectacular, una paz, una luz interior. Una certeza que no podía fabricarse con la voluntad y que no se parecía a nada que viniera de ella misma. Y después de esa certeza, la necesidad de seguir orando por esa alma desaparecía de manera natural, como si el alma ya no estuviera donde había estado, como si hubiera llegado a donde iba. ¿Cómo saber si tu familiar cremado está siendo acompañado? La respuesta de Santa Teresa de Jesús no sería la de buscar señales, sería la de seguir orando y confiar en que Dios usa esa oración con la sabiduría que Él tiene y tú no tienes. La señal más segura de que la intercesión está funcionando no es una experiencia extraordinaria. Es la paz que crece en el alma del que ora cuando ora bien. Es la disminución gradual de la culpa y su transformación en amor activo. Es la sensación de que el difunto ya no está perdido, sino en camino. Que la distancia entre este mundo y el otro no es un abismo, sino un umbral que la misericordia de Dios está cruzando en ambas direcciones. La Virgen de Fátima, en su mensaje sobre el purgatorio, no prometió que quienes practiquen la devoción que ella pidió recibirían señales visibles de que sus difuntos fueron liberados. Prometió que ella intercedería. Prometió que su corazón inmaculado sería refugio. Prometió que las almas encomendadas a ella encontrarían en ella la más poderosa de las intercesoras. Y esas promesas se verifican no en la experiencia sensible, sino en la fe, que es la única manera en que este lado de la frontera puede conocer lo que ocurre al otro lado. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús añadía a esta enseñanza sobre la fe y las señales. Decía que el alma que ha orado fielmente por sus difuntos y ha encomendado su caso a la Virgen puede descansar en esa encomienda, que no tiene que vivir en la angustia de no saber, que la Virgen tomó lo que se le entregó y lo está llevando, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier duda y más fuerte que cualquier culpa, y que el amor que une a los vivos con sus difuntos en la comunión de los santos no es un amor que termina cuando termina la oración, sino un amor que Dios sostiene desde su propio amor, que es el único que no tiene límite, ni condición, ni fin. Esa es la certeza que Santa Teresa de Jesús
quería transmitir cuando hablaba de la intercesión por los difuntos, no la certeza de saber exactamente dónde están o cuánto tiempo les falta. La certeza de que están en manos de Dios, de que la Virgen los acompaña, de que la oración que se les ofrece llega hasta donde ellos están, y de que el amor que se les tiene desde este lado del umbral no es inútil, sino que es parte de la obra de misericordia que Dios está realizando en ellos. Una obra que está a punto de revelarte su dimensión más completa y más consoladora. Lo que Santa Teresa de Jesús confirmó sobre el destino de las almas que son intercedidas con fe, no es una promesa vaga formulada para dar consuelo a quienes sufren. Es una certeza doctrinal que ella vivió desde adentro y que la Iglesia ha reconocido como parte de su legado espiritual auténtico. Y esa certeza tiene algo concreto que decirte sobre tu familiar cremado que todavía no se ha dicho con toda su claridad. El purgatorio no es un estado permanente, no es un lugar donde las almas esperan sin horizonte, sin promesa de salida, sin la certeza de que lo que les espera al final del proceso es la visión de Dios cara a cara. El purgatorio es un tránsito, un proceso de purificación que tiene un término, que avanza, que se puede acortar mediante la intercesión de los vivos y la misericordia de Dios que actúa a través de esa intercesión. Santa Teresa de Jesús lo entendió así, lo vivió así. Y lo que ella experimentó en los momentos en que almas del purgatorio le pedían sufragios era precisamente eso, la urgencia de un tránsito que puede terminarse pronto si alguien desde este lado hace algo por él. Tu familiar cremado está en ese tránsito, no en un estado de condena ni de abandono, en un proceso de purificación que la misericordia de Dios ha establecido para que el alma llegue a él sin impedimentos, limpia de todo lo que en vida no fue plenamente resuelto. La cremación no cambió ese proceso, no lo hizo más largo ni más corto, no introdujo ninguna variable que la misericordia de Dios no pudiera manejar. Lo que cambia la duración y la intensidad de ese proceso es la intercesión de los vivos, la misericordia de Dios que responde a esa intercesión, y la Virgen que lleva una y otra ante el trono de su Hijo con la eficacia que ninguna otra criatura puede aportar. Y aquí está lo que el loop principal que se abrió al principio puede cerrarse con toda su verdad. La Virgen de Fátima intercede por tu familiar cremado exactamente igual que por los que fueron sepultados. No hay diferencia en el alcance de su misericordia. No hay una categoría de almas a las que la promesa de Fátima no llega. El Inmaculado Corazón de María es refugio para todas las almas que le son encomendadas, sin excepción, sin condición de sepultura, sin distinción entre la tierra del cementerio y las cenizas del crematorio. Lo que importa es el alma, y el alma de tu familiar está al alcance de esa misericordia desde el primer momento en que tú la encomiendas con fe. Santa Teresa de Jesús lo confirma desde su experiencia mística, con una autoridad que la Iglesia ha reconocido. La intercesión mariana no conoce límites geográficos ni materiales. No está condicionada por el estado del cuerpo. Está condicionada únicamente por la fe de quien intercede y por la misericordia de Dios que responde a esa fe. Y la misericordia de Dios, como Santa Teresa de Jesús repite en las moradas con una insistencia que parece querer grabar esa verdad en el alma del lector para siempre, es siempre mayor que cualquier culpa, cualquier error, cualquier decisión tomada en el dolor sin pleno conocimiento de lo que implicaba. Esto significa que el tiempo que has pasado sin saber cómo ayudar a tu familiar cremado no es tiempo perdido de manera irrecuperable. Significa que la culpa que has cargado por la decisión de la cremación puede entregarse a la misericordia de Dios hoy mismo. Significa que lo que empieces a hacer desde ahora, con fe y con constancia, tiene el mismo poder sobre el alma de tu familiar que lo que habrías podido hacer desde el primer día si hubieras sabido entonces lo que sabes ahora. Porque la misericordia de Dios no trabaja con los tiempos del hombre. Trabaja con los tiempos del amor, que son distintos, que no se miden en meses ni en años, sino en la profundidad de la entrega.
La Virgen de Fátima te está esperando el primer sábado del próximo mes, con tu rosario en la mano, con el nombre de tu familiar en la boca, con la confesión reciente y la comunión recibida en estado de gracia, con 15 minutos de meditación sobre los misterios que hablan de la muerte y de la resurrección. Ese es el encuentro que la Virgen pidió en Fátima, y ese encuentro, ofrecido por tu familiar cremado con amor y con fe, activa lo que Santa Teresa de Jesús confirmó en su experiencia mística, que la Virgen toma lo que se le entrega y lo lleva hasta donde ninguna oración humana podría llegar por sí sola. No hay un alma cremada que esté fuera del alcance de ese amor. No hay un familiar cuyo cuerpo haya sido reducido a cenizas que esté fuera del alcance del Inmaculado Corazón de María. No hay una familia que haya tomado esa decisión en el dolor que esté condenada a cargar la culpa para siempre sin remedio. La misericordia está disponible. La intercesión está activa. La promesa de Fátima sigue en pie. Y Santa Teresa de Jesús, desde donde está ahora, que es el lugar al que ella misma llegó, después de una vida entera de oración y de amor a Dios, estaría diciéndote exactamente lo mismo que te ha dicho en cada página que ella escribió y que la Iglesia ha custodiado para ti durante siglos. Confía, encomiéndale, ora y descansa en la misericordia de Dios, que es más grande de lo que tu corazón puede imaginar. Ese descanso es el que mereces. Ese descanso es el que tu familiar necesita que tú encuentres para poder seguir intercediendo por él sin que la culpa apague la oración. Ese descanso es el regalo que Fátima y Santa Teresa de Jesús te entregan juntas hoy. Llegaste preguntándote si la Virgen de Fátima intercede por tu familiar cremado igual que por los que fueron sepultados, y hoy tienes la respuesta. No como consuelo improvisado, no como palabras amables dichas para aliviar un dolor sin resolverlo. Como verdad doctrinal, confirmada por la experiencia mística de Santa Teresa de Jesús y por la promesa que la propia Virgen formuló en Fátima con una claridad que no admite interpretaciones ambiguas. La Virgen intercede por tu familiar cremado. Lo hace con la misma misericordia, con la misma fuerza, con la misma eficacia con que intercede por cualquier alma que le es encomendada con fe. Porque su intercesión no depende del estado del cuerpo. Depende del estado del alma y del amor con que los vivos la invocan. Y tú la has invocado hoy. Has traído el nombre de tu familiar hasta aquí, aunque no lo hayas dicho en voz alta, aunque solo lo hayas pensado mientras escuchabas. Ese pensamiento ya es una oración. Ese amor que no se apaga, aunque el cuerpo haya sido reducido a cenizas, ya es un sufragio. Y la Virgen lo ha recibido. Santa Teresa de Jesús pasó décadas aprendiendo que la misericordia de Dios es siempre más grande de lo que el alma humana puede imaginar cuando está atrapada en la culpa o en el miedo. Lo aprendió en la oración, lo confirmó en la experiencia mística y lo escribió para que tú lo pudieras leer siglos después, en este momento exacto, cuando más lo necesitabas. Lo que hoy recibiste no es información. Es una luz que cambia la manera en que vas a mirar las cenizas de tu familiar, el primer sábado del mes, el rosario entre tus manos y el silencio de la oración cuando la culpa intente volver a instalarse donde ahora hay paz. Quedarte fue la mejor decisión de tu día, porque lo que llevas ahora contigo no tiene precio y no se consigue en ningún otro lugar que no sea este encuentro entre la fe, la verdad y el amor que no muere aunque el cuerpo haya pasado por el fuego. Pero hay algo que todavía no sabes, y necesito decírtelo antes de que te vayas porque tiene que ver directamente con lo que acabas de recibir. La intercesión por los difuntos no es un gesto que se hace una vez y se cierra. Es un camino que Santa Teresa de Jesús recorrió durante toda su vida con una constancia que no se apoyaba en el fervor del momento, sino en la convicción de que cada oración ofrecida por un difunto tiene consecuencias reales y permanentes en el más allá. Y ese camino tiene etapas, tiene profundidades, tiene verdades que no pueden entregarse todas de una vez,
porque el alma necesita tiempo para recibirlas, para dejarlas bajar desde la cabeza hasta el corazón, para que lo que se entiende se convierta en algo que se vive. Lo que hoy aprendiste sobre la Virgen de Fátima y tu familiar cremado es una de esas verdades, pero hay otra que todavía no has escuchado. Una que tiene que ver con algo que ocurre específicamente en el alma del difunto cremado durante el proceso de purificación. Algo que Santa Teresa de Jesús describió con una precisión que ningún otro místico de su tiempo alcanzó y que cambia completamente la manera en que comprendes lo que tu oración produce en ese proceso. No es una verdad que cause miedo, es una verdad que libera, que transforma la oración de rutina en oración de amor consciente, que convierte el rosario del primer sábado en algo que ya no rezas porque sientes que debes, sino porque entiendes exactamente lo que está produciendo en el alma de quien amas. Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito. Está en sus textos, está custodiado por la Iglesia desde hace siglos. Y hay personas que han escuchado esa verdad y han dicho que nada volvió a ser igual en su manera de relacionarse con sus difuntos, en su manera de acercarse al altar a comulgar por ellos, en su manera de sostener el rosario con las manos y pronunciar su nombre antes de empezar el primer misterio. Esa verdad está esperándote. Está a un solo paso de donde estás ahora. No tienes que buscarla en libros que no sabes dónde encontrar. No tienes que consultar a ningún experto que pueda o no pueda responderte. Está aquí, preparada para ti, construida sobre la misma base de fe, de doctrina y de experiencia mística teresiana que sostuvo todo lo que escuchaste hoy, pero llevándote un nivel más adentro del misterio del amor de Dios por las almas que esperan. Hay algo que los vivos no suelen saber sobre lo que el difunto siente cuando alguien ora por él. Hay algo que ocurre en el alma que está en purificación cuando escucha, de la manera en que los que están al otro lado de esa frontera pueden escuchar que alguien desde este mundo está pronunciando su nombre ante Dios. Santa Teresa de Jesús lo supo porque lo vivió desde este lado de la frontera con una intensidad que la dejó transformada. Y lo que ella aprendió en esa experiencia sobre la reciprocidad del amor entre los vivos y los difuntos es exactamente lo que vas a encontrar en el siguiente paso de este camino que hoy empezaste. No lo dejes para mañana, no porque el tiempo se acabe, ni porque haya urgencia que deba quitarte la paz que acabas de recibir, sino porque tu familiar está esperando, no con angustia, con esperanza. Con la esperanza que solo puede tener un alma que sabe que al otro lado del umbral hay alguien que la ama y que está aprendiendo hoy mismo cómo amar mejor desde aquí. Ese es el paso que sigue, ese es el encuentro que te espera y está más cerca de lo que crees. Cuando termines de escuchar estas palabras, verás aparecer ante ti exactamente lo que necesitas ver. No es casualidad. Nada de lo que llega al alma que busca a Dios con sinceridad llega por casualidad. Es la providencia que trabaja en silencio, que prepara el siguiente paso antes de que el anterior termine, que cuida el camino con una delicadeza que solo se reconoce cuando uno se detiene a mirar hacia atrás y ve que cada encuentro estaba donde tenía que estar en el momento exacto en que el alma estaba lista para recibirlo. Ese momento es ahora. Y lo que te espera a continuación fue preparado con el mismo amor con que fue preparado todo lo que hoy recibiste. Antes de que te vayas, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Lo que hiciste hoy al quedarte hasta aquí no fue pequeño. Fue un acto de amor por tu familiar. Fue una decisión del corazón que tiene consecuencias reales en el más allá, aunque tú no puedas verlas desde aquí. Te quedaste, escuchaste, dejaste que la verdad entrara donde la culpa había estado ocupando un lugar que no le pertenecía. Eso es oración, eso es sufragio, eso es la comunión de los santos actuando en ti sin que te hayas dado cuenta. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas que el alma que busca a Dios con sinceridad, aunque lo busque entre errores y aunque llegue tarde, y aunque no sepa muy bien cómo hacerlo,
encuentra siempre una misericordia que la estaba esperando mucho antes de que ella misma supiera que la necesitaba. Esa misericordia te estaba esperando a ti hoy y la encontraste. Que la Virgen de Fátima tome de tu mano el nombre de tu familiar y lo lleve hasta donde ninguna distancia puede llegar. Que el Inmaculado Corazón de María sea para tu difunto el refugio que ella prometió y para ti la certeza de que tu amor no se perdió, sino que llegó exactamente a donde tenía que llegar. Que Dios te bendiga, que te guarde y que la paz que hoy recibiste permanezca contigo mucho más allá de este momento.